Esta semana, desde la Palabra de Dios, y haciendo memoria, recordé que 3 meses atrás le había dicho yo a Dios: si tú existes, demuéstramelo. Me di cuenta de que Dios estaba preocupado por mí. Me di cuenta que el psiquiatra Piñeiro no había logrado, porque me mandaron un psiquiatra también, no había logrado lo que Dios había logrado en 3 meses y aquel hombre en más de 1 año y medio. Entendí que el amor de Dios es tan poderoso y tan amoroso que puede cambiar sin que tú te des cuenta tu corazón. Para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. Al anochecer del tercer día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hoy escuchamos en la primera lectura cómo se reunía la comunidad, como lo decía al principio de nuestra Eucaristía, cómo se reunía en torno a la palabra y en torno a la fracción del pan para escuchar a los discípulos, escuchar a los apóstoles que iban de un lado para otro llevando las buenas nuevas del Evangelio. Y es que este es el mandato que recibieron del Señor. El final de todos los evangelios, como el que hemos escuchado hoy, en su primer final, San Juan tiene 2 finales, en su primer final nos envía a los discípulos para que vayan, para que comuniquen esta buena noticia. Mucho más evidente en los sinópticos, Mateo, Marcos
y Lucas, ya que San Juan, como lo hemos visto en diferentes oportunidades, San Juan escribe cuando ya la predicación pues es ya una realidad. Ya el Evangelio se ha difundido y por eso, más que resaltar el tema del envío, resalta la función ministerial de los apóstoles de perdonar los pecados, sobre todo ante algunas dudas, principalmente causadas por los que llamaban los judaizantes. Por otro lado, reafirma el hecho de creer en el Evangelio. Esto se escribió para que ustedes crean y tengan vida. Dos elementos que pues remarca el Evangelio de San Juan en esta parte final. Los demás evangelistas hacen una muy clara mención, muy especialmente Lucas, que no solamente lo dice en su Evangelio, sino que todavía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de la ascensión, pues habla de ir y anunciar la buena noticia a todo el mundo. Y esta es la labor de cada uno de nosotros, porque como comentaba al inicio, tomando el texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, es por la predicación como la fe se desarrolla en nosotros. Y esto es lo que hacemos, no nos cansamos de predicar aquí y en todos los lugares en donde se nos permite, siguiendo aquello que decía San Pablo a su apóstol Timoteo: predica sin cansancio, con oportunidad y sin ella, en todo momento. Yo quisiera no utilizar este momento para predicar, que lo hago pues continuamente con ustedes como pastor de esta comunidad, sino que como lo hice el año pasado nuestro hermano Arturo y su esposa nos hicieron favor de dar el testimonio de cómo Dios había transformado sus vidas. Ellos, gente de la comunidad, escuchamos a Arturo de hablarnos de su vida antes de Cristo y de su vida después de Cristo. Los problemas en su casa, con su esposa, con la suegra, en fin. La vida se hace verdaderamente pesada, difícil, compleja, cuando Dios no ilumina, cuando Dios no guía, cuando Dios no fortalece. Mismo Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, cuando habla de todos los desórdenes que se dan en la vida, él mismo dice: y de estos hombres también yo fui uno de ellos. Es decir, todos nosotros, cuando no tenemos a Dios como centro, como figura importante, como Señor de nuestras vidas, no podemos tener vida en abundancia, se complica nuestra vida y le complicamos la vida a los que conviven con nosotros. Hoy quiero presentarles a alguien que me han oído hablar de él en diferentes oportunidades. Él empezó su vida cristiana antes que yo, él fue el que me llevó a conocer a Jesús y después hicimos un largo camino, no me recuerdo, Mario, 4 o 5 años o más, ¿verdad? Más años predicando. Ahorita veníamos en el camino hablando de nuestros principios ahí en la Alameda, predicando como locos ahí con una bocinita y a veces sin bocinita, de subirnos a los camiones a predicar. En fin, un camino importante en el que él me enseñó lo que es ser un buen cristiano, cómo vive un cristiano y a respetar sobre todo la palabra de Dios. Y por eso, aunque ahora Mario vive en los Estados Unidos, emigró para allá con toda su familia, le pedí que viniera y con mucho gusto accedió. Mario, si quieres subir, para que sea ahora Mario Garza quien nos platique su historia, nos dé su testimonio sobre su vida y su relación con el Señor. Pues yo conocí a Dios enojado por una situación especial. Yo no estaba buscando a Dios, nunca lo busqué, solo problemas que le daba a mis papás. Tantos problemas que fui a dar a la correccional con el padre Severiano, unas vacaciones, ¿verdad? Pasé unas buenas vacaciones ahí con el padre Severiano
Íbamos a misa con grilletes en aquella época porque muchos se pelaban, ¿verdad? Como yo quería hacerlo. Esto ayudó a que más mi relación con mi papá pues se perdiera más y todo, ¿verdad? Entonces, creer en Dios o en un ser así pues, era imposible para mí. Pero un día en la Purísima, oí a unos muchachos cantar y estaba ahí una muchacha que yo creo que ella no me recuerda, pero yo sí me acuerdo de ella. Se llamaba Katy Mills. Y entonces yo le invité a salir y aceptó y todo, y me invitó al día siguiente a ir a la colonia Anáhuac, a su casa. Cuando llegué a esta casa no estaba ella, ni ninguna mujer. Era una casa de muchachos misioneros que me obligaron a escucharlos. Entonces yo estaba ahí escuchándolos y enojado porque todo lo que quería era darle unas buenas cachetadas a Katy, ¿verdad? Por haberme engañado. Pero bueno, estaba yo muy enojado. Y hasta que les dije, oye, ¿qué tengo que hacer para irme de aquí? Y me dijeron, aceptar a orar para que tu Jesús entre en tu corazón. Hazlo, ¿verdad? Punto, ya me quiero ir. Estaban ellos orando, yo no estaba repitiendo nada, quién sabe qué estaban diciendo. Entonces un hombre se me acerca al oído y yo, espérate, tenemos un espacio entre hombres, ¿verdad? Cálmate. Entonces sí me enojé también porque estaba enojado y dije, ¿qué quieres? Dijo, déjame decirte algo, has dedicado tu vida al mundo siempre. Yo te pido que dediques a Dios 10 segundos. Dile lo que tú quieras. Y lo único que se me ocurrió decir a mí en esa tarde fue, Dios, si tú existes, demuéstramelo. Y ya. Seguí enojado, ellos me dijeron, ¿aceptaste a Cristo? Sí, claro, ¿cómo no? Me fue muy bien. Y me fui a seguir la misma vida. El problema fue que los próximos 3 meses empecé a notar yo que hacía cosas buenas. De repente obedecía a mi mamá, ayudaba a mis hermanos, ayudaba a algunas personas, y yo mismo estaba preguntándome qué estaba pasando en mi vida. ¿Qué me pasa? ¿Por qué hago esto? No lo quiero hacer y lo hago. ¿Qué está pasando? Pero la gota que derramó el vaso fue un domingo que yo iba a volver a ir a la Purísima, porque los que son de mi edad creo que saben por qué íbamos a la Purísima, ¿verdad? Íbamos a tirar el rostro ahí, ¿verdad? Dando vueltas, a ver si conseguíamos. Ellas, ¿verdad? Veían, pues a ver si había buen ganado y todas esas cosas. Bueno, en fin, me preparaba para eso y me puse una camisa de mi hermano. Al bajar la escalera, mi hermano me agarra, me estruja y me dice, ¿por qué te pones mi camisa? Tu mugre se va a pegar en mi camisa y no sé qué, y quítatela y no sé qué tanto, y tú siempre haciendo lo malo, y tú siempre haciendo todo. Y yo le dije, oye, ¿por qué ves la paja del ojo que está en tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Mi mamá estaba lavando trastes, yo no sabía lo que estaba haciendo. Mamá tira un grito hacia mi papá, Mario, tu hijo ya se drogó. Papá vino corriendo y me vio los brazos, se inyectaban antes con heroína, yo no sé, me olió la boca y yo estaba atónito. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y me fui a mi cuarto quitándome la camisa y se la aventé a Paco, mi hermano, que en paz descanse. Y en mi cuarto empecé a ver y a preguntarme qué estaba pasando. Y entonces no sabía qué hacer. Y me acordé que enfrente de la Purísima había una como iglesia, un centro de algo, porque ahí se juntaba, y había ido yo 1 o 2 veces ahí mandado por mi papá, que yo pues entraba y salía. Y me fui hacia ese lugar, y era el centro vocacional diocesano. Ahí estaba el padre Fidel Martínez y le digo, padre,
me pasa algo y no entiendo qué es. Yo soy así, ahora esto y ahora acabo de decir esto, algo de una paja en el ojo y no sé de qué se trata. Se lo dije a mi hermano y yo quiero saber qué es, qué entiendes. Dijo, pues ¿qué te pasa, muchacho? No sé. A ver, haz memoria. Y haciendo memoria recordé que 3 meses atrás le había dicho yo a Dios, si tú existes, demuéstramelo. Me di cuenta de que Dios estaba preocupado por mí. Me di cuenta que el psiquiatra Piñeiro no había logrado, porque me mandaron un psiquiatra también. No había logrado lo que Dios había logrado en 3 meses y aquel hombre en más de 1 año y medio. Entendí que el amor de Dios es tan poderoso y tan amoroso que puede cambiar sin que tú te des cuenta tu corazón. Entonces le dije, Padre, ¿entonces Dios está vivo? Dijo, por supuesto, Dios está vivo y existe. Y grité, Dios está vivo. Hermano, salí corriendo de ahí, gritando lo mismo. Desde la Purísima hasta Gonzalitos, gritando, Dios está vivo, existe, Dios está vivo. Había llegado Paco, mi hermano, asustado al centro vocacional, y el padre le dijo, se fue corriendo. Mi hermano me persigue corriendo hasta allá, hasta allá, hasta allá, y una persona me dijo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Te sientes bien? Lo agarré de los hombros, yo estaba llorando y le dije, Dios está vivo. Dios existe y está cambiando algo en mí. Entonces ya no podía yo callarlo. Yo no sabía que Jesús había resucitado. Yo no sabía que había mandado a su Hijo Jesús a salvar mi vida. Yo solo sabía que Él existía y que estaba vivo y que no es sordo, que lo que le decimos escucha. Entonces llegué a la casa otra vez y pasó algo muy raro. Le pedí perdón a mis papás, a mis hermanos. Estuve en mi recámara 3 horas llorando, arrepintiéndome de mi vida pasada. Y entendí, ¿verdad?, que el amor de Dios es infinito y que su misericordia es poderosa. Y cuando empecé a estudiar y vi que Él había resucitado y que Él había muerto por mis pecados, entendí entonces el porqué. Entendí entonces por qué Cristo había venido a derramar su sangre por mí y por todos nosotros. Y entonces entendí el poder de la tumba vacía de Jesucristo. Entendí la potencia de su amor y entendí que esta fuerza de Dios podía cambiar el corazón del hombre. Si se pudo cambiar el mío, podía cambiar el de cualquier persona. Y he estado predicando desde el 9 de abril de 1972, que fue cuando nací otra vez en Cristo, hasta ahora. Y no me ha fallado. Cristo es fiel. En su amor, en su misericordia, Cristo es fiel. Y Él dijo en la 7ª palabra colgado en la cruz, consumado es. Todo está cumplido, Padre. ¿Qué significa eso? He tomado tus pecados, Mario, consumado es. Yo estaba con muchos problemas todavía, con muchas secuelas, pero Dios me fue sanando y sanando mi relación con mis padres, fue sanando mi relación con mucha gente, mis tíos y demás. Y después de sentir yo este amor y este poder, lo primero que pensé fue, tienen que saber mis amigos, tienen que saber a las personas que yo estimo. Y entonces me fui al refugio a hablar con un amigo muy querido, Ernesto Caro. Y le dije, Ernesto, casi gritándole, él estaba así medio sacado de onda, y me dijo, Ernesto, ¿qué pasó, Mario? Conocí al Señor. Y él se me queda viendo y me dice, ¿qué Señor? Y le explico a Ernesto qué Señor era.
Y después lo invito a Harlingen, lo invito a San Juan, y fuimos. No teníamos dinero, así que nos fuimos a Wright, ¿verdad? Y llegamos allá, y Ernesto y yo y mi hermano y yo, vivimos una experiencia maravillosa con el Padre Juan en la iglesia San Juan, en San Juan. Era un retiro de renovación, era todo esto, ¿verdad? Y entonces vivimos una experiencia maravillosa, nos regresamos muy contentos. Y entonces seguimos nosotros predicando la palabra de Dios, mi hermano Paco, Carlos Gómez, que después se salió, no sé qué pasó con él, y Ernesto nos acompañaba a los camiones. Después del cine, cuando pasaban Jesucristo Superestrella, que era una película totalmente desviada, afuera estábamos nosotros. No es cierto, crean en el verdadero Jesús. Y en los camiones cantábamos, ya que el padre Ernesto era muy bueno para eso. Era el director del coro. Entonces él cantaba muy bien, cantábamos allí y predicábamos la palabra de Dios llenos del poder del Espíritu Santo. Y fuimos caminando en el Señor, fuimos caminando hasta que poco a poco el obispo se fue dando cuenta de lo que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Imagínense ustedes, 3, 4 jóvenes locos que oraban levantando los brazos, y el obispo dijo: vigílame esos muchachos, ¿qué traen? Dicen que son católicos con cosas protestantes, ¿verdad? Es que en aquella época fue muy difícil, fuimos muy perseguidos y todo por estas cosas, pero nosotros seguíamos haciendo las cosas. Entonces empezamos a reunirnos en las casas donde surge el movimiento de renovación, que no sabíamos que se iba a llamar así, ¿verdad? Pero después fue surgiendo el nombre. Fuimos a México a un retiro de líderes en el 74. En el 74 se llamaba Cristo es nuestra paz. Ahí conocimos al padre Carrillo Alday, estaba el cardenal Miranda, Monseñor Talavera, estaba Salvador Navarro y otros grandes evangelizadores de la iglesia en la renovación. Entonces nos quedamos con ellos, nos enseñaron y nos involucraron en el sentimiento de hacer un retiro en Monterrey. Un problemón bruto porque el obispo no quería, ¿verdad? Pero escuchamos una voz que era de Monterrey, un hombre que estaba diciendo que lo habían tumbado del caballo. Entramos al salón, estaba dando testimonio el padre Felipe Flores. El padre Felipe Flores era de Escobedo, mandado por el obispo a perseguirnos, ¿verdad? A perseguirnos y a ver de qué se trataba. Pues llegamos con él a la curia y le dijimos al señor Espino y Silva que nos permitiera hacer un retiro. Dijo, ¿cuándo lo quieren hacer? Dijo, en 2 semanas. Dijo, vengan en 3 meses y yo les voy a decir. Entonces yo le dije, en 3 meses voy a volver, padre, pero a decirle cómo estuvo, porque yo lo voy a hacer. Y dijo, ¿pero cómo? Le dije, la palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, y hay que empezar a predicarle, porque nos están ganando a nuestros hermanos otras denominaciones, que les predican lo mismo que nosotros estamos predicando. Y la iglesia tiene lo mismo, tiene al mismo Señor Jesucristo, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma fuerza, con el mismo poder de cambio. Tenemos que nosotros decirle a nuestros hermanos que Cristo está vivo en la iglesia católica. Entonces así se me quedó viendo y dijo, acércate, híncate, y me dio un coscorrón con el anillo. Y dije, ¿qué significa? ¿Es un sí? Dijo, hazlo. Entonces hicimos el encuentro ¿verdad? El señor Tirado, no, era Espino y Silva. Sí, era el señor Espino y Silva. Y luego cuando hicimos esto,
el señor Espino y Silva mandó a otro sacerdote, porque ya el padre Felipe prácticamente había chaqueteado, se había ido, ¿verdad?, a estas cosas, y manda a un sacerdote, yo creo que ustedes lo conocen mucho, el padre Rodolfo Villarreal, que ahora está en el Uro. Entonces lo agarramos al padre, después de eso se queda sacado de onda, lo llevamos a México, regresa sacado de onda. Le digo, padre, predica este evangelio en tu iglesia, en los ojos de Santa Lucía. Predica y se hace un mitote tremendo. Personas sanadas, gente, ¿verdad?, que volvía a ver, demonios salían, sordos escuchaban. Deja la asamblea el padre y me habla por teléfono, Mario, no sé qué hacer, vente para acá. Y me voy. Y ya empezamos a orar y todo, y se calmó esa cosa, y empezó ahora sí ya fuertemente lo que es la renovación. Ese diciembre muere el señor Espino y Silva, y entra el obispo Tirado. Fue una bendición para esta evangelización, un corazón abierto a que nosotros predicáramos la palabra de Dios como laicos. Yo empecé a leer más y nos enteramos que el Papa Pablo VI y Juan XXIII querían una renovación para la iglesia. Y empezamos a dar todos esta visión. La iglesia necesita ser renovada, renovar su bautismo, y de ahí salió el nombre Renovación Cristiana Católica por el Espíritu Santo, porque antes era la renovación carismática. No, eso confunde mucho a la gente, que son los carismas y esas cosas, no, y otras cosas, así empezó. A nosotros no nos importaba el nombre, a Ernesto, a mí, a Paco, mi hermano, nos importaba predicar el evangelio, no importa el nombre, y es lo que hacíamos, en todos los lugares donde estábamos. Íbamos a donde nos invitaran, íbamos a todos lados, hasta la Alameda, todos los domingos. Así como ustedes están ahí, estaba el teatro lleno, y predicábamos y decía, venga el que quiera recibir a Cristo, y se acercaban y recibían al Señor. Y así seguimos. Pero no todo era bendición, hermanos, o sea, me refiero yo, no me malinterpreten con que todo no era bendición, sino no era fácil. Estábamos siendo muy atacados los sacerdotes, nosotros, ¿verdad?, blasfemados, y teníamos nuestras luchas muy fuertes. Yo ya había dejado ahora sí el voto, porque yo me fui a Guadalajara a estudiar Biblia por un tiempo, 2-3 años, y me metí al seminario con los misioneros del Espíritu Santo, y ya me iba a ordenar, pero la hermana Patricia se atravesó en mi camino. Me regresé, formamos una escuela bíblica donde la señora Fela, fundadora también de la Renovación, nos prestó una casa ahí en la calle Juárez, y ahí formamos la escuela bíblica, aunque claro que la escuela bíblica diocesana estaba en el seminario, pero teníamos permiso de dar, ¿verdad?, la Biblia ahí, donde se daba Romanos, Génesis y demás. Y ahí estaba la famosa Patricia Elsa Garza, la hermana Patricia, que había conocido yo en casa de doña Fela porque era su nieta. Ya no podía dar las clases de Biblia, ¿verdad? Entonces hasta que un día le dije, hermana Patricia, no sé si usted se ha dado cuenta que yo me fijo más en usted que en las demás hermanas. Y me dijo, no, entonces yo quiero que usted se dé cuenta, ¿verdad? Y seguimos y nos casamos en 1979. Ahorita no pudo venir, otro día se la traigo para que la conozcan. Una gran mujer, gran testimonio, predicaba conmigo en las calles también. Vamos a predicar, Pati, pues vamos. ¿Y quién da la introducción y quién da el amor de Dios? ¿Y quién nos peleamos por esto? Todo lo que quieras, pues siempre gana. Entonces échale, ¿verdad?
La cosa era predicar, y predicaba con una fuerza y sigue haciéndolo muy bien. Nos casamos y empiezan otro tipo de problemas. Conozco otras comunidades. Estaba yo en Gesed todavía, creo. ¿Verdad, Beto? Sí. Entonces, estando allí, ya mi hija Patti, yo estaba en grupos solteros, ¿verdad? Y en eso mi hija Patti cae embarazada con su novio, no con su esposo. Fue un golpe tremendo, ¿verdad? No sabía qué hacer yo. Estaba predicándole a los jóvenes que se cuidaran las muchachas de esto, el otro, y empezaron los juicios de mis propios hermanos. ¿Cómo es posible que vengas a dar una charla de decir que nos cuidemos y tu hija está embarazada? Es que, hermanos, desde que conocemos a Jesucristo y sabemos la verdad de Jesucristo, que Él resucitó entre los muertos para darnos vida, y que sabemos que Él es la verdad y la vida y el camino, esta verdad hasta ahorita sufre violencia, hasta ahorita está en guerra. Y cuando tú estás en el Señor no te dice toma tu ramo de flores y sígueme. Dice toma tu cruz y sígueme. Recibía cosas como, oye Mario, tú que predicas tanto la palabra, ¿por qué Dios te abandona? ¿Por qué no te hace millonario? Mira cómo estás. Le dije, yo no le pedí a Dios dinero, le pedí salvación, le pedí estar con Él toda mi vida en el cielo. No me importa cómo vivas aquí. Pero es que Él debería responderte, no, mira Job, a José lo tuvo 3 años en la cárcel y lo restauró, lo sacó. Así que no, hay que tener paciencia en estas luchas. Fue un golpe tremendo, hermanos, para mí y para mi esposa. ¿Verdad? Que estando nosotros predicando el Evangelio, caiga una de tus hijas en un pecado así y se desapareció. Le dio tanta pena que no la encontrábamos. Y ponte a orar y darle gracias a Dios por su desaparición. La comunidad dijo, déjala que se vaya, es la manzana podrida. Dije, sí, pero esa manzana podrida es mi hija. Y si yo quiero una manzana podrida y Dios me dice, te voy a dejar, Mario, porque es una manzana podrida, no. Dios me había agarrado como manzana podrida. Entendía que había sido un mal padre. Entendía que había sido descuidado en mi familia. Tenía estas luchas conmigo muy fuertes. Una tarde le platicaba yo a Ernesto, perdón, al padre Ernesto, ahora ya le voy a decir padre Ernesto. Me encontré a Mario, mi hijo, afuera en el patio llorando. ¿Qué te pasa, hijo? Papá, Patti. Ya había regresado Patti, sabíamos que estaba embarazada. ¿Por qué hizo eso? No tiene marido, papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Le conté la vida del pecado, de cómo trabaja Satanás, como otras veces le había dicho, y cómo hace esas cosas. Se calmó un poco, se fue y yo me quedé ahí llorando. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Perdóname, le dije, por ser un mal padre. Perdóname por haberte fallado con mi familia. Son luchas, hermanos. Luchamos todos los días. Y estando haciendo esta oración, sentí o oí, no sé qué decirles, y dijo, Mario, puse a Adán y a Eva en el paraíso, y ellos me desobedecieron. Mario, ¿tú crees que yo soy mal padre? Dije, no, Señor. Tú no eres mal padre. Me dijo, tú y Patti no son malos padres. Y aunque había sentido esto y fui a decírselo a mi esposa, la lucha seguía. La vida cristiana no es fácil. Es una aventura de alegría, de gozo y paz. Y dentro de estos problemas
Dios te da la paz y la alegría. Y vivirlo en Dios es muy diferente que vivirlo en el mundo. Entonces hay que luchar todos los días. Luchar la buena batalla. Luchar por aquello que vale la pena luchar. No sé si me explico. Estamos luchando para conseguir un buen trabajo. Estamos luchando para que nuestros hijos tengan la mejor escuela. Pero ¿estás luchando para que tu hijo entre al reino de los cielos? ¿Estás luchando para que tu esposa sea presentada ante Dios limpia? ¿Estás luchando por ti para que seas sanado y libre? Es una lucha y es una batalla, ¿verdad? Es la buena batalla la que tenemos que jugarnos. Hay gente que lucha porque las focas se están muriendo. Otros porque el durazno tiene gusano. Otros porque no sé qué. Eso no vale la pena ni pensar en ello. Dios está vivo. Es lo que grité yo. Le dije, Dios está vivo. Dios está vivo. Dios está vivo. Cristo está vivo. Y en cuanto a mí y a mi casa toca, serviremos al Señor. Toda nuestra vida. Y así empezamos. Y no fue el único problema que tuvimos. La vida cristiana, vuelvo a decir, es una aventura. La vida cristiana tiene problemas, tiene sus luchas, pero tenemos a Dios en nosotros. Que si no lo tienes, hoy es el día de que tomes tu decisión por Dios. Tomes tu decisión en Cristo. Porque quiero que me levante la mano la persona que esté segura que va a estar vivo mañana. Entonces, si nadie levantó la mano, les digo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que necesitas tomar una decisión de seguir en la batalla. Si estás luchando por otras cosas, lucha por la buena batalla. Permanece ahí, con paciencia, porque la paciencia engendra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque Dios nos da su Espíritu Santo para vivirla. Esto es la vida cristiana. Es agarrar un machete, hermanos, a la selva y hacerte camino. Nunca sabes con qué te vas a topar. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente esperando cómo destruirte. Y la pregunta que siempre llegaba cuando Pati, mi esposa, o cuando perdía un trabajo o cualquier otra cosa, ¿y tu Dios? O llegaba el cobrador, ándale, dile a tu Dios que le pagues. Pero tenemos que tener la confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? La confianza es fe. Fe en Dios. ¿Ustedes creen que vale la pena confiar en Dios? ¿Ustedes creen que vale la pena dar toda nuestra confianza en Dios? En vez de un carro cuando vamos a Guadalajara. Le tengo tanta fe a este carrito que sí nos va a llevar. ¿Verdad que así decimos? Le tengo fe a este negocio. Le tengo fe a esto, le tengo fe al otro. No desperdicies tu fe. Recuerda algo, si tu confianza está en Dios, todo se te dará por añadidura. ¿Sí o no? Pon tu confianza en Dios. Somos heraldos de Dios. Heraldos. Se nos da una misión. No crean que es nada más una misión de Mario Garza, del Padre Ernesto. No, ni de Beto. Es de todos. Todos cuando recibimos esta noticia no podemos callarla. Tenemos que decirle a nuestros vecinos. Tenemos que decirlo en nuestros trabajos. Tenemos que decirlo en todos lados. Llegan y me preguntan, Mario, ¿qué te pasa? ¿Por qué?
pues es que vives en una forma rara. Le dije, no es rara, simplemente vivo en Dios. Cristo me salvó. Dice, lucha fuertemente, lucha, permanece en la lucha, la buena batalla. Cristo dijo, consumado es. Él consumó todas las cosas. Si te dicen, ¿dónde está tu Dios? Contesta, consumado es. Él salvó mi vida. Todo es posible. No te puedes quedar a mitad de la batalla. No te puedes quedar en el pozo deprimido. Ay, ¿qué voy a hacer? No puedes venir a la parroquia cada rato, Padre, otra vez, ore por mí, llore por mí. Otra vez y otra vez. Tienes que vencer. Tienes que ser valiente. Enfrentarlo. Liberarte. Y ser libre en Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es. Me acuerdo del primer encuentro que tuvimos en el Franco, que invitamos al Monseñor Tirado. Fue un gozo. Porque él empezó a decir, por todos ustedes, gloria a Dios. Nadie en la iglesia, en la historia, ningún obispo había dicho, gloria a Dios. ¿Y saben por qué? Porque se oía protestante. Y del padre Rodolfo y de mí y de todos decían, es el cura protestante. Yo fui atacado mucho tiempo por eso. Decía, Mario es la parte ecuménica de la comunidad. ¿Verdad? Mario es esto. No. Es que hay que luchar por las cosas que valen la pena luchar. Estamos en una batalla. Pero recuerden, consumado es. ¿Quién ganó esta batalla? ¿Y cómo la ganó? ¿La ganó en la cruz? La ganó en la cruz. Entonces, mi vida, cuando yo nací, hermanos, yo nací en una forma diferente. Yo traspasé la cruz. Yo no llegué a la cruz. Muchos llegan hasta la cruz y se regresan. Esa no es la conversión. Eso no es nacer de nuevo. Si tú vas para este lado, cargando un costal, y das media vuelta, y llegas a la cruz, y dejas el costal, y le dices a Cristo crucificado, gracias Señor, y te regresas otra vez, esa es la conversión. Ya me confesé, ya estoy bien. No. Vas caminando, dejas tu costal, traspasas la cruz, entras a la tumba de Jesucristo y la ves vacía. Entonces mueres en Cristo, resucitas en Cristo y ahí está la victoria. Tus pecados se quedaron en la cruz, pero sigues caminando para allá, ya no para atrás. Esa es la vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Ahorita soy ciudadano americano, pero cuando yo quería pasar a Estados Unidos nunca me daban una visa. Y conocí al cónsul porque le hice trabajos de carpintería en el consulado. Y le dije, oiga, nunca me dan una visa. Entonces le presenté mis ingresos y me dijo, Mario, con esto no alimentas ni 3 gallinas. Así me dijo. Dije, pero a mi esposa le das por 6 meses y a mí no. Dijo, es que tú te puedes quedar a trabajar allá. Dije, bueno, dime entonces cómo puedo ser ciudadano americano. Y dijo, Mario, muérete. ¿Me muero? Sí, muérete. Y nace otra vez. Pero cuando nazcas, asegúrate de nacer en Estados Unidos. Y yo te digo algo hoy, muérete. Y nace de nuevo. Pero asegúrate de nacer en el reino de los cielos. Asegúrate de que estás pisando el reino de los cielos. Asegúrate de que fuiste aceptado en el reino de los cielos. Porque la pregunta es,
¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cristo tiene que aceptarte también. Cristo acepta un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido, un corazón que quiere ya no hacer lo mismo de antes. Entonces, asegúrate de que tus pies estén pisando el reino de los cielos. Y cuando estás pisando el reino de los cielos, tienes una misión: extender el evangelio, no solo de palabra, sino de obra. Nosotros lo hicimos y lo estamos haciendo toda la vida. Ernesto, desde el 73, 74, hasta ahorita. Fuimos jóvenes, hemos envejecido, pero somos testigos de que Dios nunca ha desamparado a un justo. ¿O sí, Ernesto? 17 años, tengo 62, y jamás he visto que Cristo me falle. En los momentos más difíciles, en los momentos más tremendos. Nunca. Aún cuando me fui a Estados Unidos, me fui sin un 5, me fui a nada, no sabía, mi hija estaba allá y nos recibió. Señor, pues ya perdí casa, perdí negocios, perdí todo. Pero confío en ti. Y nos fuimos llorando, mi esposa, Daniel y yo, ¿verdad? Y toda la cosa. Y después de un tiempo nos dimos cuenta, Dios nos levantó. Ahora tenemos casa, carros, trabajo, todo, porque Dios es fiel. No importa en qué situación te encuentres. Lucha la buena batalla, una buena batalla. Sé soldado de Jesucristo. Muere en la línea. Arrepiéntete. Y cuando cierres los ojos aquí, estar seguro que los vas a abrir en la gloria y escuchar aquella palabra de Jesucristo: entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Entra, siervo fiel. Yo estoy luchando, y todos los cristianos estamos luchando para llegar a escuchar estas palabras. Si tú estás en Cristo, recuerda, tu nombre está en el libro de la vida. Y después de aguantarlo todo, guardaste la fe. Esa es la victoria. Guarda la fe. Lucha por la verdad. No te canses. Si nos hemos cansado nosotros, quién sabe qué hubiera pasado. Si me he cansado yo, ¿por qué no me hacen caso? No, quién sabe qué hubiera pasado. En Guadalajara fui invitado a California a fundar una iglesia que ya tenía 5,000 miembros. Mario, ándale, ya eres pastor. Le dije no. ¿Por qué? Porque voy a estar luchando para hablarle a mis hermanos católicos que se vengan a mi iglesia. Entonces dije no, me vine para acá y entendí que había que predicar primero a aquellos que les fueran a creer. Y empecé a predicarle al padre Felipe Flores, empecé a darles el mensaje a Rodolfo Villarreal, al padre David García Limón y a otros líderes fuertes que siguieron en esto y apoyaron fuerte. Y entonces la gente decía, el padre dice, ya no decían, Mario el loco, ¿verdad? El carismático, el que es medio raro. Mira ese, ¿verdad? Ernesto, son muchachitos, pero el padre ya lo está diciendo. Y fue como empezó la renovación en el Espíritu Santo. 3 jóvenes con entusiasmo, con toda la fe, que aún estamos luchando, viviendo y esperando oír esa palabra. Entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Dios los bendiga, hermanos.
Gracias, brother. Este es el testimonio de alguien que iniciamos juntos. Él, como les decía, él inició primero el camino, después me uní yo a este camino. Nuestros caminos no siempre han estado juntos. Hubo un tiempo en que estuvimos juntos. Me invitó a formar el ministerio Shalom, que era para predicar precisamente en camiones y en la Alameda, pero ya con música, y poco a poco pues el Señor me fue llamando ya a la vida sacerdotal. Pero pues aquello que pasó en el corazón de Mario pasó exactamente en el mío. No había cursos de iniciación donde el amor de Dios y el pecado y todo eso como nosotros ahorita lo vemos, así como lo platicó Mario, así era. Siéntate aquí, ¿quieres aceptar al Señor? Aquel de mala gana lo aceptó. Cuando me llevó a mí ahí con Fela y las hermanas, así como él se le acercó el hermano y le dijo por 10 minutos, por 10 segundos, conmigo también él se acercó a mi oído y me dijo: dile al Señor que quieres que entre a tu corazón, que lo aceptas en tu vida como Señor de tu vida. Y eso fue lo que hice. O sea, yo no iba de mala gana, yo iba ciertamente, pues no era tan malandro como mi hermano, ¿verdad? Así que no batallé tanto en hacer esa aceptación, pero exactamente los mismos síntomas. De repente la vida empieza a cambiar sin que uno se dé cuenta, y te das cuenta al final de que Dios ha tomado control de tu vida y que quieres ahora comunicarlo. Son los síntomas naturales de que realmente Dios entró en tu corazón. Así que pues en esta Pascua, ojalá y con el testimonio de Mario y lo que hemos venido preparándonos desde la Cuaresma, y seguramente los testimonios que escucharemos durante estos próximos 50 días, bueno, ya ahora menos, seguramente nacerá y renacerá en nosotros este amor a Dios. Y recordando los viejos tiempos de la Alameda, ¿no? No lo vamos a hacer ahorita porque estamos en medio de misa, pero si alguien no ha aceptado en su corazón a Cristo y le ha dicho: Señor, yo te acepto como Señor de mi vida, yo lo invito a que en el momento de la comunión, en el momento de silencio, se lo diga de todo corazón: Señor, yo te acepto en mi vida como Señor y dueño de toda mi existencia. Me doblego ante ti, reconozco que soy un pecador, pero quiero, como decía Mario, traspasar la cruz y renacer en el reino. Pero díganselo así: así es como jala, así jaló con él, así jaló conmigo y con todos los de mi generación y con los que hoy yo reconozco que a pesar de todas las batallas, Mario ha sufrido sus batallas, yo he sufrido las mías también, muy perseguido, empezando por mi casa, mis papás. Cuando yo entré al seminario me tacharon de loco, ¿verdad? Durante 6 o 8 meses mi papá no me habló cuando decidí entrar al seminario. La vida del cristiano, decía Mario, es dura, pero es maravillosa. No me regresaría 1 centímetro de lo que ha avanzado. Así que si no lo has hecho, si eres todavía un católico de misa, que vienes todavía, aunque vengas a la Santa Cruz y te aguantes 1 hora de homilía, pero no has hecho una aceptación personal de Jesús en tu vida, lo dijo Mario, hoy es el día de la salvación, porque a lo mejor mañana ya no hay. Así que hoy a la hora de la comunión dile: Señor Jesús, yo te acepto como Señor de mi vida y te rindo completamente todo lo que tengo y todo lo que soy. Tómame completamente, como lo hiciste con Mario, como lo hiciste con Ernesto, como lo hiciste con tanta gente. Así o mejor hazlo. Toma mi vida. Señor, toma mi vida. Te la entrego. Quiero que de ahora en adelante seas el Señor de toda mi vida. Y si les empiezan a pasar cosas raras, den gloria a Dios, hermanos, porque efectivamente ahora Jesús es Señor de su vida. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización,
Agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.